Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Justiniano. Bueno, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad de Aquino, Bolivia. En este video, en esta clase, vamos a hablar sobre un tema de farmacología, que son los fármacos que actúan sobre la función renal. Entonces, vamos a hablar un poco de generalidades de los diuréticos. Más que todo vamos a hablar de puro diurético, ya que son los fármacos muy, pero muy utilizados en la práctica médica. Entonces, vamos a ver un poco de clasificación de diuréticos y la aplicación terapéutica de los diuréticos. Entonces, vamos a ver unas generalidades. Entonces nosotros decimos que los diuréticos son medicamentos que van a favorecer la diuresis, ¿ya? Por una acción sobre el contenido y el volumen de la orina excretada. Entonces vemos que estos diuréticos van a provocar una eliminación de agua y electrolitos, mayormente sodio, ¿no?, del organismo a través de la orina únicamente, a través de la diuresis. Entonces vamos a repasar un poco lo que es la reabsorción en la nefrona, ¿ya? Vemos acá que ahí está el glomérulo, donde ocurre la filtración. Aquí está la arteria aferente, ¿no? Aferente y eferente, ¿no? Ocurre la filtración de toda la sangre, ¿no? Y entonces vamos a ver que en la primera porción, en la porción del túbulo contorneado proximal, pues se reabsorbe 16% de sodio y bicarbonato. Más adelante vemos que hay reabsorción de sodio, ya de un 60 a un 70%, ya vamos a ver que en la rama descendente del asa de Henle hay una reabsorción de agua. Vamos a ver que hay diferentes bombas o cotransportadores a lo largo de la nefrona, ya. Pero las que más nos importan a nosotros en el tema diurético, pues son estas dos, ¿no? Una que se encuentra en la rama ascendente o rama ascendente gruesa de la asa de Henle, que es esta bomba, la sodio-potasio 2-cloro, ¿ya? Hay otra bomba que es muy importante, que es la bomba sodio-cloro, que está en el túbulo contorneado distal. Ya vemos acá que a sus efectos la aldosterona, ya en una porción final, se podría decir, el túbulo contorneado distal y comenzando el túbulo colector como tal, ¿ok? Entonces, vemos acá la nefrona, ¿no? Hemos dicho lo mismo acá, explica lo mismo en la anterior diapositiva, pero acá se lo dejo un poco más esquematizado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de clasificación de los diuréticos. Bueno, entonces vamos a ver que hay diuréticos que se clasifican según la potencia, según el lugar de acción y según su mecanismo. Entonces vamos a hablar sobre según el mecanismo de acción, ¿ok? Entonces vemos que hay diuréticos que inhiben la reabsorción de sodio, hay diuréticos osmóticos e inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ok? Entre los inhibidores de la reabsorción de sodio tenemos a los diuréticos de ácido, tiacídicos y a los ahorradores de potasio. Entonces, a los mismos diuréticos osmóticos, pues están los osmóticos, como el manitol, ¿ya? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pues obviamente su mismo nombre lo dice, inhiben esta hormona, ¿no? A la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Entonces, tenemos otros diuréticos, según que podemos clasificarlos según la potencia diurética, ¿no? Vemos que hay los diuréticos que son de alta eficacia, de mediana eficacia y de baja eficacia, ¿ok? Entonces, de alta eficacia tenemos los diuréticos de asa, ¿ya? De mediana eficacia tenemos los tiacídicos y a los de baja eficacia pues tenemos a los osmóticos, a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, a los ahorradores de potasio. Entonces, vemos aquí en la siguiente diapositiva que nos importa más esta clasificación, ya que es la más utilizada en los libros, es más preguntada en los exámenes, o que es la clasificación según el lugar de acción, y pues tenemos a los tiacidas, o los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, a los ahorradores de potasio, a los diuréticos osmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces vamos a ver que los tiacidas pues hacen su efecto en la porción inicial del túbulo contorneado proximal. En los del asa pues hacen su efecto en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Vemos que los diuréticos ahorradores de potasio hacen su efecto en el túbulo contorneado distal. Los osmóticos tienen un efecto tanto en toda la nefrona, pero mayormente se ve ese efecto, es más fuerte el efecto en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en los túbulos colectores. En los inhibidores de la anhidrasa carbónica vamos a ver que hacen su efecto inhibiendo la anhidrasa carbónica en el túbulo contorneado proximal. Entonces, aquí vemos
aquí la acción de los diuréticos es respectivo a su ubicación que hacen su acción en la nefrona, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos en la anterior diapositiva, pero se los dejo para que comparen la anterior diapositiva con esta. Bueno, entonces vamos a hablar de los diuréticos de asa primero, ¿ok? Bueno, hemos dicho, ¿no?, que los diuréticos de asa hacen su efecto en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, ¿no? ¿Y cómo es su mecanismo de acción? Pues estos van a inhibir una proteína cotransportadora, ¿ok? Una proteína cotransportadora de sodio, potasio, 2-cloro, ¿ya? Que esta existe, ¿no?, en la membrana luminal, que está acá, que es esta, ¿no? Aquí inhiben. Aquí les voy a explicar más o menos el mecanismo de acción y ya se van a repetir casi el mecanismo de acción en los demás diuréticos, ¿ok? Entonces aquí tenemos una bomba, la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca 3 iones de sodio afuera y solamente mete 2 iones de potasio. Entonces, ¿qué va a crear esa bomba? Pues va a crear un gradiente de concentración, un desequilibrio de iones de potasio, de sodio dentro de la célula, o iones positivos dentro de la célula. ¿Ya? Y esta bomba de sodio cloro 2 potasio, pues detecta eso, pues y mete sodio, ¿ya? ¿Para qué? Para equilibrar esto, para equilibrar ese desequilibrio que hace esta bomba sodio potasio ATPasa. Entonces, si nosotros inhibimos esta bomba, ¿ya? Pues vemos que no va a entrar sodio, y no va a entrar potasio, y no va a entrar cloro, ¿ya? Entonces, pues, hay una memotecnia que dice, si donde va el sodio, va el agua. Entonces, si el sodio no entra, pues el agua tampoco va a entrar, o sea, no va a haber reabsorción de agua a este nivel. ¿Ok? Entonces, pues, el agua pues, va a ir a excretarse por la orina, ya que esto es la luz, ¿no? La luz prácticamente es el túbulo contorneado, aquí como dijimos, ¿no?, la rama ascendente del asa de Henle, pues, ¿no? Entonces, el agua y el sodio no entran a la célula, pues, y va a ser excretado por la orina. Entonces, los fármacos, los diuréticos del asa tenemos la furosemida, la bumetamida, la torasemida, el ácido etacrínico. El fármaco estrella es la furosemida. ¿Ok? Indicaciones, podemos indicar en hipertensión arterial severa, en insuficiencia cardíaca, en edema periférico, ya también periférico pulmonar, en hipercalemia aguda. Entonces, vemos que sus contraindicaciones, la más notoria es la cirrosis hepática, la insuficiencia renal terminal y la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces vemos que en la cirrosis hepática no lo vamos a dar, ¿por qué? Porque estos fármacos son mayormente metabolizados ahí. En insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque el corazón es deficiente, no tiene la suficiente fuerza para hacer llegar, pues, ¿no?, la sangre al resto de los tejidos, o a todos los tejidos. No llega una sangre oxigenada igual para todos, y lo que hace los diuréticos en sí, vemos que se utilizan en hipertensión arterial severa por ese efecto, que su efecto es reduce el volumen sanguíneo, se podría decir, ¿ok? Reduce el agua, ¿ya? Reduce líquidos, ¿ok? Y si nosotros reducimos el líquido, pues nosotros vamos a bajar la resistencia periférica, ¿ya? Y menor resistencia periférica podemos traducirlo que es igual a menor frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, en uno de sus efectos adversos están la otoxicidad, la hipovolemia, la hipomagnesemia, la hiponatremia y la alcalosis metabólica. Entonces, vamos a hablar de diuréticos tiacídicos. Bueno, aquí se lo voy a aplicar el efecto, ¿ya? Bueno, acá también está. Aquí se lo explico el efecto, ¿ya? Como su mecanismo de acción. Pues vemos que los diuréticos tiacídicos, pues, actúan a nivel de la porción del túbulo contorneado distal, ¿ok? Y su mecanismo de acción que inhiben esta bomba, ¿no?, que es sodio-cloro, ¿ya? Que se encuentra, pues, en este lugar de acá. Vemos acá también de lo mismo en el anterior mecanismo, pues hay una sodio-potasio ATPasa, es una bomba sodio-potasio ATPasa, saca 3 sodios, mete 2 potasio y crea ese desequilibrio, ¿no? Y esta bomba a su vez, pues para contrarrestar ese desequilibrio, pues va a meter sodio y a la vez mete cloro. Entonces, si nosotros inhibimos esta bomba, pues el sodio no entra, y donde va el sodio va el agua, y así que el agua no entra también, y así que se excreta todo por la orina. Así que aumenta la diuresis. Entonces, en los fármacos que podemos utilizar en los tiacídicos, encontramos la hidroclorotiacida, la clorotiacida y la clortalidona. Entonces, las indicaciones, como vemos, en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca leve, en la nefrolitiasis debido a una hipercalciuria idiopática,
¿ya? En diabetes insípida nefrogénica, ¿ya? Las contraindicaciones, pues vemos que la contraindicación está en cirrosis hepática, ya que estos fármacos se van a inhibir mayormente en el hígado, ¿ya? Insuficiencia renal limítrofe, como cardíaca, y patologías cardíacas también, ¿no? Como arritmia. Entonces, en los efectos adversos que vemos, pues la hipercalcemia y la pero más grave es la hiperuricemia, que esta a la vez va a provocar la enfermedad de gota, ¿no? Va a haber hiperglucemia, ojo acá, pero no podemos darlo en diabéticos, ¿ya? Hiponatremia e hipotensión, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces aquí hay otros dos subgrupos que son los antagonistas de la aldosterona, ya que esto obviamente su nombre lo dice, ¿no? Antagonizan la aldosterona, y hay otros que inhiben el transporte epitelial de sodio, ¿ok? ¿Pero en qué lugar? Pues en el último segmento del túbulo distal y primera parte del túbulo colector, ¿ok? Vemos, ya dijimos su mecanismo de acción, cómo hacen, pues sus indicaciones. La espironolactona, pues vamos a utilizarlo en aldosteronismo, ¿ya? Por cualquier causa, ya que inhibe a esa misma hormona, la aldosterona, ¿no? Y en el aldosteronismo están elevadas. En hipocalcemia debido a otros diuréticos, ¿ya? Y también en postinfarto de miocardio. En la amilorida, pues vamos a utilizar la hipocalcemia de otros diuréticos, ya provocada por otros diuréticos, y también reduce la poliuria inducida por el litio, ¿ok? En las contraindicaciones, no debemos utilizarlo en insuficiencia renal crónica, en enfermedad hepática, especialmente la espironolactona, ¿ok? En sus efectos adversos, la espironolactona, pues la más notable y la que significa mayor dejada del tratamiento, o es la primera causa de dejar el tratamiento, pues la ginecomastía, ¿no? Que es el crecimiento de las glándulas mamarias en hombres, la hipercalemia, ¿ok? En la amilorida, pues la acidosis metabólica e hiperpotasemia, ¿no? Uno de sus efectos más comunes y más fuertes, ¿no? Más adversos que son, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, vemos que estos diuréticos van a actuar en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Y prácticamente lo que hacen es inhibir a la anhidrasa carbónica. ¿Pero qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Lo que hace la anhidrasa carbónica es que el bicarbonato puede entrar adentro de la célula, ¿ok? Puede entrar dentro de la célula, o sea, rompe el bicarbonato en dióxido de carbono y agua, y este dióxido de carbono y agua entran más tranquilamente a la célula, ¿ok? Este dióxido de carbono pues se va a unir con dos hidrogeniones, ¿ya? Y un oxígeno también, ¿ok? Entonces pues, para convertirse gracias a la anhidrasa carbónica, ¿no? Se une a dos hidrogeniones y a un oxígeno más, así que pues, aquí adentro, o sea, aquí fuera de la célula, pues rompe al bicarbonato, y acá adentro, pues los une otra vez, ¿ok? Entonces, lo que hace es que esta anhidrasa carbónica permite que el bicarbonato entre a la célula. Y si nosotros inhibimos a esta anhidrasa carbónica, no va a entrar el bicarbonato. Y vemos acá en el ciclo, pues, que aquí este cotransportador necesita hidrogeniones para que funcione, pues, ¿no? Para que funcione y pues pueda contrarrestar a la bomba sodio-potasio ATPase, ¿ok? Entonces, si no inhibimos esto, pues no hay todo esto acá, y también pues hay mayor excreción de sodio afuera y agua también, como vemos acá, no entra agua dentro de la célula, ¿ok? Entonces, vemos que en los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica está la acetazolamida, la metazolamida y la dorzolamida, ¿ok? En indicaciones podemos darlo en insuficiencia cardíaca congestiva, edema por fármacos y glaucoma de ángulo abierto, como la dorzolamida. La dorzolamida mayormente se utiliza en el oftalmólogo utiliza, ¿no? Para glaucoma de ángulo abierto. Se coloca en gotas, ¿ok? Está contraindicado estos fármacos en cirrosis hepática, en acidosis hiperosmolar, EPOC grave. Entonces, sus efectos adversos, pues está la acidosis metabólica. ¿Por qué dirán ustedes, no? Porque no entra bicarbonato dentro de la célula, no hay bicarbonato, se está excretando por la orina. Entonces, pues va a provocar eso, pues una acidosis metabólica, una hipercloremia, una depresión de la médula ósea, una toxicidad cutánea y somnolencia. Entonces, ahora vamos a hablar de los diuréticos osmóticos. Entonces, estos diuréticos osmóticos van a actuar generalmente en toda la nefrona, ¿ok? Pero su efecto es mayormente visto en el túbulo contorneado proximal, en la rama ascendente del asa de Henle y los túbulos colectores, ¿ok?
Su mecanismo de acción, pues, prácticamente inhibe la reabsorción de agua y los solutos y aumenta la osmolaridad del líquido tubular, ¿ok? Por eso son osmóticos, ¿no? Entonces, pues, como el agua y sodio, pues, no se reabsorben gracias a estos a estos fármacos, pues, se van a excretar por la orina. Entonces, vemos que los fármacos el más utilizado es el manitol y la isosorbida, ¿ok? Pero el manitol es el medicamento estrella porque se utiliza solamente por vía intravenosa. Entonces, las indicaciones podemos dar la insuficiencia renal aguda, síndrome de desequilibrio dialítico, edema cerebral y glaucoma agudo. Las contraindicaciones, pues vemos que no podemos darlo en personas que son hipersensibles a estos fármacos, que tienen alergias, ¿no? No podemos darlo en insuficiencia cardíaca, en hemorragia cerebral, ¿ok? Entonces, vemos que estos efectos adversos hay deshidratación, hipocalemia, acidosis metabólica por pérdida, ¿no? de bicarbonato. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones terapéuticas de los diuréticos. Vemos que los diuréticos vamos a aplicarlos cuando no hay anuria, en hipertensión y edema. Estos tres problemas, pues más que todo lo vamos a utilizar, los diuréticos son los más comunes. Pues vamos a ver, igual podemos utilizarlo en edema pulmonar, en cirrosis hepática, ¿ya? En glaucoma y en nefritis. Ahora vamos a hablar un poco de su dosificación de cada fármaco, ¿no? La furosemida podemos darlo entre 20 a 40 miligramos día, la bumetamina en 0,5 a 1 miligramo día, ¿ya? Ácido etacrínico, ¿no? Podemos darlo en vía oral e intravenoso, de 50 a 200 miligramos día, ¿ya? El uso terapéutico mayormente vamos a ver que vamos a utilizar en hipertensión arterial, edema, ya sea cardíaco, edema de pulmón agudo o un edema provocado por el hígado. Entonces, también podemos darlo en insuficiencia renal, en hipercalcemia e hipercalemia. Bueno, las contraindicaciones y efectos adversos yo se los dejo acá porque ya lo vimos en la anterior diapositiva. Diurético tiacídico tenemos la hidroclorotiazida, una dosis de 12.5 a 50 miligramos día, la clortalidona de 25 a 200 miligramos día, la idampamida 1.5 a 2.5 miligramos día. Entonces todo esto lo vamos a poder administrar en vía oral. Entonces más que todo se utilizan en tratamiento de hipertensión arterial, diabetes insípida nefrogénica, tratamiento de edema hepático y renal. Bueno, también aquí se lo dejo las contraindicaciones y efectos adversos, que lo vimos en la anterior diapositiva. En los ahorradores de potasio y la espironolactona, pues de 25 a 400 miligramos al día, ¿ok? Y esto se divide, podemos darlo de una vez al día o 4 veces al día, ¿ok? La amilorida, podemos dar de 5 a 10 miligramos día, una vez al día se le da. La espironolactona podemos utilizarlo, mayormente se utiliza, ¿no? En aldosteronismo por cualquier causa, también en hipertensión arterial, en hipocalcemia debido a otros diuréticos y post-infarto a miocardio, ¿ok? La amilorida, en hipocalcemia por otros diuréticos también, y vemos que aquí están sus contraindicaciones y sus efectos adversos. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. La acetazolamida podemos darlo en su dosis diurética de 200 a 1000 miligramos día, en su dosis para glaucoma en 250 a 1500 miligramos día, ¿ya? La dorzolamida se va a utilizar en vía oftálmica, ¿ok? Que podemos dar 0,1 ml día en el ojo afectado, ¿no? Más que todo. Y la metazolamida en vía oral, pues 250 miligramos a 1000 miligramos día, dependiendo, ¿no? El efecto del fármaco en cada paciente. Bueno, podemos dar estos fármacos en glaucoma de ángulo estrecho, algunos tipos de epilepsia, ya sean mayormente epilepsias infantiles y mal de altura, ¿no? En las contraindicaciones, pues ya igual ya lo repasamos en la anterior diapositiva, en cirrosis hepática. ¿Por qué? No se debe dar porque son mayormente metabolizados por el hígado. En los diuréticos osmóticos, más que todo vamos a utilizar aquí el manitol, ya en vía intravenosa, a una dosis de 50 a 200 gramos en infusión continua, ¿ya? O cada 34 horas en solución a 20%, ¿ya? La isosorbida en vía oral, pues 10 miligramos día en 2 tomas, ¿ok? Entonces, el uso terapéutico vamos a ver que lo vamos a utilizar en insuficiencia renal aguda, en síndrome de desequilibrio dialítico, edema cerebral y glaucoma agudo. Entonces, aquí se los dejo la bibliografía que he utilizado para realizar esta presentación. Y muchas gracias por su atención. No se olviden seguirnos en Instagram, a Harper Academia, a Udox. Esta diapositiva va a estar subida a Udox, ¿ya? Si lo quieren descargar, lo pueden descargar ahí en mi cuenta como Orosmed, está ahí.
Sí, en YouTube como Orosmed y en Instagram me pueden encontrar como Orosmed Bolivia. Gracias por su atención y hasta la próxima.